Hola a todos, reciban un saludo fraterno en nuestro Señor Jesús, continuando nuestra reflexión sobre estas enfermedades del alma y cómo podemos alcanzar un remedio para las mismas. Trataremos hoy de abordar la patología de la memoria, siendo esta como la agresividad una gracia, una potencia, una virtud para nosotros poder estar en comunión con Dios. La hemos conducido hacia una pérdida total que nos ha llevado a perder el horizonte en esa comunión con Dios. Trataré entonces de mostrar lo que debiera ser la memoria en nosotros y cómo hemos venido también afectándola por consecuencia de nuestro pecado. Podríamos decir que la memoria le fue dada al hombre en el momento de su creación para acordarse de Dios sin cesar y poder así estar permanentemente a Él, unidos en espíritu y con su corazón. La memoria es el don para llevar a Cristo en nosotros. Así nos lo van a enseñar los padres de la Iglesia, de manera muy puntual San Nicolás. La memoria, por lo tanto, es el recuerdo de Dios. Es como si fuera una norma sustancial para cada uno de nosotros. Diría San Gregorio Nacianceno, debemos acordarnos de Dios más a menudo de lo que respiramos. Esto para dar a entender que nuestra memoria debiera estar siempre ejercitada en Dios, que nuestra memoria siempre debiera tender hacia Dios, que no debiera haber un pensamiento mucho mayor que estar pensando en el Señor, que nuestra fascinación y deseo debiera estar fundamentado en Dios, que siempre tener presente el recuerdo de Dios debiera ser la acción más consoladora y gratificante, porque venimos de Dios, dependemos de Dios, toda nuestra vida está en función de Dios. Por lo tanto, un espíritu bueno, un espíritu sano, una mente sana debiese tener siempre en su corazón a Dios. La experiencia nos va a llevar a nosotros a comprender que en un encuentro con Dios, el fundamento de nuestra vida, si no es en función de Dios, vamos nosotros a decaer hacia los vicios, hacia las tentaciones, hacia el pecado, hacia el mal. Tener siempre el recuerdo de Dios es poder tener una tendencia hacia la gracia, hacia las virtudes. Por eso, haciendo un pequeño paréntesis, el desarrollo de la espiritualidad rusa basada en la filocalía es tan elemental para los creyentes, para todos los que estén haciendo un camino de fe, un camino de seguimiento de Cristo, y es tan vigente y tan actual como cuando sucedió muchos siglos atrás. La filocalía, como esa tendencia a descubrir lo hermoso en Dios, a Dios que es bello, que es hermosura, que es perfección, que es plenitud, que es totalidad, en el corazón debiera producir siempre una constante búsqueda hacia Él, siempre, porque tenemos el recuerdo de la belleza, de la hermosura de Dios. Y por eso el relato del peregrino ruso, que es tomando una frase propia del Evangelio, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador, nos lleva siempre a una constante búsqueda de Dios, una búsqueda del Señor. Al hacer esta oración repetitiva y repetitiva, no es una cuestión mecánica, no es una cuestión frívola, sino todo lo contrario, es una acción donde se busca el rostro de Dios y se va a Dios
en busca de su misericordia, de su ternura, para que Él se apiade de cada uno que estamos necesitados siempre de la conversión, de la paz, de la gracia, de la vida. Entonces, si como la filocalía mantuviéramos nosotros siempre el recuerdo de Dios, siempre en la memoria a Dios, pues nosotros tenderíamos siempre más y más y más a las virtudes. Entonces, tratar de tener siempre el recuerdo de Dios es tener siempre presentes sus designios, lo que Él a nosotros nos ha mandado. Desde el primer mandamiento, que fue el que le dio a los primeros padres de no desobedecer a su mandato, que fue el primer mandato, luego los que encontramos en el Decálogo, luego los que encontramos por nuestro Señor Jesucristo, ya siendo Él el Verbo encarnado, pudiéramos nosotros constituir una relación de amor a Dios, lo que nos llevaría siempre a un acto de agradecimiento a Dios, que no es otra cosa que un gesto de adoración. Entonces, si nosotros tuviéramos presente a Dios, si tuviéramos presente sus mandatos, sus decretos, la impronta de nuestro ser sería la adoración y la acción de gracias a Dios. Como diría San Marcos el monje, no permitas que tu memoria se oscurezca por el vicio, que es fuente de indiferencia, ni pierdas el recuerdo de la multitud y la importancia de sus gracias, y pases como consecuencia el resto del tiempo sin provecho, esto es, en la ingratitud. Así nosotros entonces comprenderíamos el valor del recuerdo de Dios, del estar siempre con el Señor, del estar unidos constantemente a Dios. Como en la última parte lo mencioné, pues el recuerdo de Dios nos hará agradecidos, nos hará adoradores del Señor. El desagradecido, el ingrato, siempre será desdichado, siempre le faltará la alegría propia de Dios, porque el olvido será la antítesis de la memoria, del recuerdo de Dios. El olvido de Dios, el olvidar todo el bien que Dios nos ha hecho, nos lleva siempre a la desdicha, a la inconformidad. Nos va a llevar y nos va a conducir siempre a renegar de Dios, a que nunca sea suficiente el actuar de Dios, a que siempre haya un pero, siempre hayan puntos suspensivos que nos dejen a nosotros como en el vilo de querer más cuando ya lo tenemos todo. Podemos entonces decir que para alimentar una buena memoria necesitaríamos de la oración continua. Pero ahora bien, la experiencia del recuerdo de Dios es, como dicen los padres de la Iglesia, herida de amor para el corazón humano. Como dice San Basilio Magno, es alojar a Dios, tener a Dios mediante el recuerdo bien instalado dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando las preocupaciones terrenas no interrumpen la continuidad de este recuerdo, nos convertimos en templo de Dios. Los padres nos enseñan, por lo tanto, que las dificultades y las circunstancias de la vida son inevitables y siempre van a estar presentes. El problema no son los problemas, el problema no son las dificultades, el problema no son las circunstancias que pueden ser un poco difíciles, contradictorias a nuestro sentido o carácter de bienestar, por decirlo de alguna manera. El problema es que éstas empiecen a tomar mucho más espacio en nuestra vida, lo que nos lleve a alejarnos y olvidarnos de Dios. Cuando nosotros entonces fijamos nuestra atención hacia las cosas de este mundo, hacia las problemáticas de este mundo, hacia las situaciones complejas de nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar?
que Dios se va a convertir en el último recurso. A Él es el que buscaremos como lo último, luego de agotar todas las posibilidades habidas y por haber. A ver si todas esas posibilidades humanas, por supuesto, psicológicas, por supuesto, afectivas, por supuesto, pueden llegar a resolver nuestras problemáticas. Y si mis, digamos, intuiciones materiales, económicas, afectivas, psicológicas no dan, entonces ahí sí vamos a Dios. Entonces ahí sí, Diosito, ayúdame. Entonces ahí sí, Señor, por favor, extiende tu mano. Entonces ahí sí me acuerdo de Dios, pero no es un recuerdo por amor, sino es un recuerdo por interés. Una memoria que tiene un recuerdo transitorio de Dios convierte al hombre en un hombre afligido. La ausencia de Dios en el corazón anula por completo el recuerdo de Dios. El pecado, por supuesto, afecta la memoria. Es una nefasta inversión de su actividad. Es decir, nos acordamos de todo menos de Dios. Así afecta el pecado la memoria. Mucha gente duerme, pero no descansa, dicen los padres del desierto en una de sus disertaciones. Todo se ve reflejado en sus acciones. El que no descansa es porque Dios está ausente de la memoria, es decir, en el espíritu, porque es ahí donde reside el recuerdo de Dios. Nosotros pensamos que la memoria está en el cerebro, pero yace en el espíritu, que como nuestros padres nos han enseñado, es el corazón. En la medida en que el hombre olvida a Dios, lo deja fuera de su actividad y cotidianidad, ingresa en una actividad dolorosa y asfixiante. Se vuelve abatido, desganado, quebrantado, lo que lo conduce a la muerte espiritual. ¿Qué es lo que mantiene vivo el espíritu? El recuerdo de Dios, una memoria sana en Dios. Por eso los padres de la iglesia considerarán que el olvido de Dios y del bien, junto con la ignorancia, son las principales enfermedades de la parte racional del alma. La ignorancia es el infierno y el olvido es perdición, dirá San Marcos el monje. El olvido, la ignorancia y la negligencia son tres enfermedades que afectan gravemente la memoria. Y en estas tres fuerzas, el olvido, la ignorancia y la negligencia, se apoya toda la fuerza del diablo para hacernos daño. Si el diablo no logra que uno se olvide de Dios a través de la dispersión de este mundo, procurará entonces la ignorancia de Dios, es decir, que el conocimiento de Dios no crezca en el alma. Y si ambos ataques no resultan, entonces suscita la negligencia, que será saber, conocer muchas cosas de Dios, pero no hacer lo que manda Dios. Aquí se margina la voluntad del hombre para alejarse más y más y más de Dios. Por eso, el antídoto contra el olvido, la ignorancia y la negligencia es la oración constante que nos lleva hacia un recuerdo permanente de Dios para poder hacer lo que Dios manda, es decir, la obediencia, para estar en un acto de profunda adoración a Dios, es decir, un acto de humildad, para estar en un acto de acción de gracias, de agradecimiento a Dios,
que es, por supuesto, el amor, la caridad. Si pudiéramos nosotros constituir nuestra vida en una sana memoria, en un verdadero, profundo recuerdo de Dios, seríamos capaces de vencer toda aquella dispersión que nos hace inhumanos, que nos hace a nosotros frívolos, que nos hace indiferentes. Sabríamos nosotros entonces poner en la balanza un equilibrio tal en nuestra vida que nos llevase siempre a tener presente a Dios muy a pesar de las circunstancias de este mundo, de esta vida. Tendríamos nosotros siempre el deseo y la fascinación de Dios y nunca nos bastaría, nunca sería suficiente pensar en Dios porque siempre querríamos más, querríamos tener siempre un pensamiento elevado hacia Dios. Así podríamos nosotros ejercitar nuestra memoria para que nuestro espíritu sea vivo, sea dinámico, sea vivaz y podamos tender siempre hacia Dios. En este día, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, Él se digne bendecirlos a todos ustedes y nuestra Madre del Cielo les favorezca. Amén.